Ok, hermanos, vamos a estudiar de la palabra de Dios estos días. Usted ha visto en las noticias sucesos que acontecen que pues no se habían visto. Estoy hablando de los incendios en California. Aunque cada año hay incendios en esa zona, este año se conjuntó regularmente. Se presentan esos incendios en las secas, entre marzo, abril, y hoy se conjuntó con un efecto de vientos fuertes, así que los incendios se han extendido, y ustedes han visto las imágenes, no ha hecho diferencias entre pobres y ricos, ha agarrado parejito. Pero no solamente, mucha gente se sorprende también de los acontecimientos que han ocurrido con las inundaciones. Por ejemplo, en Guerrero 2 años seguidos, uno un huracán, otro huracán. En diversas partes del mundo, hoy tembló en la mañana. Entonces la gente quiere siempre buscar una respuesta a lo que está ocurriendo y le echan la culpa al cambio climático. Dicen que es causa de precisamente la actividad humana que el clima ha cambiado, pero eso es muy relativo. Hace muchos siglos, cuando hubo una temporada de hielo en todo el mundo, la era de hielo que le llaman, pues no se debió a la actividad del hombre, ¿no? Pero esto genera mucha incertidumbre en muchas personas. Pero para nosotros debe de estar clara una cosa. Nosotros tenemos una lámpara que ilumina el futuro. ¿Amén? Hoy vamos a ver esa lámpara que ilumina el futuro, porque Dios nos ha avisado, nos ha alertado acerca de las cosas que sucederían en los últimos tiempos. Y esta herramienta que Dios nos dio es precisamente para ayudarnos en el camino de la vida. Dice su palabra: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, mas no les creáis, dice el Señor. Entonces mucha gente no sabe lo que está ocurriendo, pero nosotros debemos entender que son las señales de los últimos tiempos. Vamos a ver a qué compara el apóstol Pedro a esta palabra, que es una palabra profética. ¿Qué significa profética? Que Dios habla a través de ella y nos anuncia lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y ahí define el apóstol Pedro esta herramienta que Dios ha establecido para que nosotros naveguemos sobre estas aguas de la vida de manera segura, de manera confiada. Porque no dependemos del clima, no dependemos de situaciones adversas, nuestra dependencia es única y exclusivamente del Señor. Amén. Dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética, pero la palabra profética ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora dice, la palabra profética más segura. Fíjense que usted quizás ha escuchado, hay muchos charlatanes que se llaman videntes, que cada inicio de año
dicen, este año va a suceder esto, va a suceder aquello, va a suceder aquello. Y mucha gente sigue esas palabras, ¿no? Pero no solamente hay videntes, hay también, como dice la Escritura, y hubo en el pueblo falsos profetas, como habrá entre nosotros también falsos maestros, ¿no? Hay personas que dicen que son cristianas, que son profetas, y que incluso cada año hacen lo que le llaman ellos la agenda profética de tal año. Este año es el año del rompimiento, este año es el año de no sé qué, este año es el año de las finanzas. No, nosotros tenemos la palabra profética que dice aquí, más segura. ¿Y qué debemos de hacer con esta palabra profética? Dice, a la cual hacéis bien en estar como atentos. ¿Qué tan atentos estamos en lo que está escrito? ¿Qué tan atentos estamos? Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La humanidad está en tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de este mundo? La gente está confundida, está temerosa, dice, ¿qué va a suceder? Hay violencia, hay guerras, hay enfermedades. Hoy están diciendo que ya hay un nuevo virus que está corriendo en China. Y la gente empieza a tener miedo, empieza a tener incertidumbre. Hay incendios, hay nevadas, hay huracanes, hay temblores. Pero nosotros tenemos esta antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estos son señales de que viene el Señor Jesús y viene por su iglesia. Y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En vuestros corazones. En Colosenses capítulo 3 nos dice la palabra de Dios que si hemos resucitado con Cristo, debemos de poner la vista en las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que poner nuestra vista en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, porque dice también la Escritura, porque este mundo pasa, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, dice que cuando Cristo, dice, nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él. Estoy parafraseando el capítulo 3, los primeros versículos de Colosenses. Entonces nosotros seremos manifestados con Él, ¿en dónde? En gloria. Amén. Entonces usted piensa que su vida está aquí. Hay mucha gente que dice, es que no estás conforme porque no te ha ido bien, porque no ganas lo suficiente, porque estás enfermo, porque tienes problemas con la familia, porque tienes problemas con los vecinos, porque todos ganan más que tú, porque tú no te has acomodado. Mucha gente se angustia y eso le afecta en su vida, pero no alcanza a ver que nuestra vida está escondida ¿con quién? En Cristo, en Dios. Por eso dice la Escritura que estoy seguro que todo lo que pudiéramos sufrir en esta vida no se compara con el gozo que tendremos cuando estemos delante de su presencia. Amén. Por eso dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y qué? Y pierde su alma. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Dios comunicó esta palabra profética a los profetas? Vamos a regresar aquí donde estábamos leyendo, en 2 de Pedro capítulo 1, pero ahora en el 21, que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que ¿de quién? Sino que los santos hombres hablaron de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra que se traduce como inspiración, o incluso la palabra inspiración, significa
un aliento que se da. Quiere decir que no vino por el intelecto, no vino por la voluntad de las personas que la escribieron. Hay muchos ataques en contra de la palabra y dicen, no, es que la Biblia la escribieron ¿quiénes? Los hombres. Pero estos hombres que escribieron fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no quiero entrar mucho al detalle, pero también hay muchos ataques en la escritura porque dicen, es que no tenemos los originales que se escribieron, es que los que copiaron le añadieron o le quitaron o le movieron o le ajustaron. Ahora, eso es lo que dice la que se llama crítica textual. Pero todo este proceso, desde que se escribió hasta que se tradujo, hasta que se copió, hasta que la tenemos hoy en nuestra mano, todo ha estado bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Todo ha sido dirigido, orquestado ¿por quién? Por Dios. Entonces por eso dice, mira, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, muchas de las profecías que están en la palabra de Dios se han cumplido. Voy a poner un ejemplo nada más. En una de las profecías en contra de Babilonia, decía el Señor que esa ciudad nunca jamás volvería a ser habitada, que sería morada de chacales, de búhos, de todo tipo de fiera. Si usted ve a través del internet o quiere ir un viaje a Medio Oriente, a Irak, y visitar la ciudad de Babilonia, que estaba enterrada bajo muchos metros de arena en el desierto, y que los arqueólogos excavado algunas partes de la ciudad. Esa ciudad, en ese lugar, nunca jamás volvió a ser edificada, construida. Hay ciudades que han sido destruidas y han sido reconstruidas una y otra vez, pero siguen en pie. Pongo el ejemplo de la ciudad de Jerusalén. Ha sido arrasada, destruida, quemada, pero ha vuelto a ser edificada. Entonces, es un ejemplo. Cuando Dios dijo que esa ciudad nunca jamás volvería a ser edificada, se ha cumplido. Y muchas otras profecías. Entonces, todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Porque estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué parte de la Escritura fue inspirada? ¿Solo unas partes? ¿Solo unos versículos? En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que leemos muchas veces antes de escuchar la palabra o el estudio, dice que toda escritura, no está refiriéndose a todos los escritos de la humanidad, se está refiriendo a la escritura de la palabra de Dios. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, está hablando, cuando dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil. ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué la traemos? ¿Para qué la tenemos en casa? ¿Para qué la leemos? ¿Para qué la estudiamos? Porque esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Sientas mal la palabra que va a ¿qué? A redarguir. Para corregir. Dios no quiere que sigas mal, Él lo recibe como estemos, pero Él quiere que cambiemos muchos hábitos, muchas actitudes de acuerdo a su voluntad. Para corregir, también para instruir. Cuando dice instruye al niño en su camino, ¿cómo lo vas a instruir? Llevándolo al kinder, llevándolo a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Así se instruye a un niño, ¿verdad? Llevándolo a Innova School. No, compartiéndole, enseñándolo a través de la palabra de Dios. Toda escritura es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿cómo sea? Sea perfecto. Quiere decir que no le falte
nada, que esté completo. ¿Cómo estamos? ¿Estaremos completos? ¿Alcanzaremos ya esa perfección? ¿O aún necesitamos corregir varias cosas en nuestra vida? ¿Qué parte de las Escrituras usó Cristo para enseñar que la palabra de Dios contiene la verdad? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Cuando Jesús hace esta división de las Escrituras del Antiguo Testamento, cuando habla de la ley de Moisés, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron escritos ¿por quién? Por Moisés. La ley de Moisés. En los profetas, habla de todos los profetas: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Isaías, Jeremías, Amós, Habacuc, hasta Malaquías. Pero también ¿en qué? En los salmos contenía también los proverbios, Eclesiastés, Job, Cantar de los Cantares. O sea que toda la Escritura habla ¿de quién? De Jesús. Porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En los salmos hay muchas profecías que se cumplieron. Cuando ese salmo que dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. También el salmo que habla dice: ninguno de mis huesos será quebrantado. Ok. ¿De quién testifican las Escrituras? ¿De quién hablan? ¿Quién es el centro de las Escrituras? En San Juan, capítulo 5, verso 39, dijimos que en Timoteo dice: todas las Escrituras son inspiradas ¿por quién? Por Dios. Y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ven? Y aquí en San Juan capítulo 5, verso 39 nos dice: escudriñar. Jesús lo está diciendo, el Señor Jesús. Escudriñar, no solamente las leas, estúdialas, memorízalas, profundiza en lo que dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando alguien estudia, escudriña las Escrituras, ¿a quién va a encontrar? A Jesús. A Jesús, pongo un ejemplo, no en todos los lugares, pero, por ejemplo, a veces deberíamos de seguir ciertos ejemplos. Hay en algunos lugares grupos católicos que estudian la palabra de Dios, pero no nada más la leen, se meten en profundidad. Y algunos de esos grupos, no todos, pero algunos de ellos, cuando han estudiado la palabra, se dan cuenta que lo que ellos hacen no va de acuerdo a lo que dicen, y que a través de la palabra de Dios, porque lo hacen con un corazón sincero, con un corazón honesto delante de Dios, se encuentran, así como Pablo se encontró en el camino a Damasco con Jesús. Ellos tienen un encuentro personal con Cristo, y muchos de esos grupos se han convertido al Señor. Amén. Dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, si usted no lee la palabra en su casa, yo le invito, yo le exhorto, yo le animo a que verdaderamente se alimente de la palabra de Dios. ¿Dónde se puede hallar la verdad? Cada hombre
Cada mujer tiene su propia verdad. Por ahí dicen, hay un dicho que dice, la verdad es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a ti te parece que es verdad, a lo mejor a mí me parece que no lo es, o mi verdad es diferente a tu verdad. Pero no, la verdad de Dios es absoluta, no puede ser relativa. ¿Dónde se puede hallar esa verdad? Vamos a ir a San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Jesús está orando, es una oración este capítulo 17. Y abre su corazón el Señor para comunicarse con el Padre, y el Padre le está escuchando, y Jesús le está rogando por varios aspectos de sus discípulos. Uno de ellos es esta oración que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué es su palabra? Su palabra, tu palabra es verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Dónde se puede hallar? En la palabra de Dios. ¿Cómo debiéramos usar la palabra de Dios? Hemos estado hablando de que la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Hemos estado hablando de las bondades, los beneficios de escudriñar la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de usarla? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice, aquí Pablo le escribía a Timoteo y le decía: procura con diligencia. Cuando algo se hace diligentemente, significa que se hace bien, que se pone cuidado. Por ejemplo, cuando en un hospital el tratamiento que le dieron a un enfermo no fue el adecuado, o no lo operaron bien, o no hicieron los estudios correctos, se acusa a esas personas, o al doctor, o a los enfermeros, o a las enfermeras, de negligencia médica. ¿Qué es negligencia? Lo contrario a diligencia, que quiere decir que las cosas se tienen que hacer ¿cómo? Bien. Entonces, no actúes negligentemente en las cosas de Dios. ¿Cómo se actúa de manera negligente en las cosas de Dios? Dice la Escritura también que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es pecado. O sea, si sabemos cómo debemos de hacer las cosas, pero no lo estamos haciendo, para nosotros eso es un pecado. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Cuando tú haces un examen solo hay dos resultados: o apruebas o ¿qué? No, aunque dicen no, pasé de panzazo, pero el que pasa, pasa, y el que reprueba, reprueba. Delante de Dios igual, o aprobamos o ¿qué? No podemos medio aprobar, o aprobamos o reprobamos. Por eso dice: procura, ¿cómo? Con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero trabaja, un obrero se esfuerza, un obrero hace lo que le mandan que debe de ¿qué? De hacer, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora aquí voy a poner varios ejemplos. Dice la Escritura que no debemos de ser contenciosos. Que no debemos de ser contenciosos. Dice también la Escritura que cuando te reúnas con el débil en la fe, no lo hagas para contender. Pero también dice la Escritura que debemos de estar preparados para presentar defensa ¿del qué? Del Evangelio. Hay gente que le gusta contender, ¿no? Que anda viendo a los demás y diciéndoles que están mal, y porque tú haces esto y tú haces lo otro, pero no con el afán o el fin de mostrarle a esa persona el camino de verdad,
sino pues, nada más de estar contendiendo. Pero hay otros, voy a poner algunos ejemplos, que no están usando bien la palabra de verdad. Si usted lo visita, un testigo de Jehová, y le habla de que cómo ve el mundo, de que cómo ve las situaciones actuales, y que la Biblia dice que va a haber un mundo sin guerras, y usted a todo le dice que ¿qué? Que sí. Usted no está usando bien la ¿qué? Porque usted, simplemente con esta palabra, esa persona va a mostrar lo que verdaderamente cree. Si usted le pregunta, oiga, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Ellos se burlan de nosotros y nos dicen que somos los nacidos ¿de qué? De nuevo. Porque ellos no entienden, no creen, no comprenden qué es nacer ¿qué? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios mismo hecho carne? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Usted ha platicado con algún testigo? Pues le va a decir que no, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Contender? ¿Pelear? ¿Usar qué? Si yo te demuestro con la palabra que Jesucristo es Dios, porque ellos en su literatura, hay un libro que dice, ¿estaría usted dispuesto a validar su fe en contra la palabra de Dios para saber si usted está en lo correcto o no? Bueno, eso son lo que ellos dicen. Pero cuando usted les voltea esa misma frase, ellos no están dispuestos a validar lo que ellos creen contra la ¿qué? Palabra de Dios. ¿Dónde dice la Escritura que Jesucristo es Dios? Les pregunto, ¿dónde dice? ¿Estamos usando bien la palabra de verdad? Juan dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Bueno, hay varios versículos que hablan de eso. Entonces, hermanos, si no los conocemos, si no leemos, usted a los católicos, ¿cómo les va a compartir si usted no ha estudiado qué? ¿Cómo no la está utilizando? No le está diciendo, sí, mira, tú necesitas, no una religión, tú necesitas nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y así muchos otros que están equivocados, incluyendo los adventistas, los mormones, etcétera. Debes de usar bien la palabra de verdad. Iba a decir otras cosas, pero dice, ¿cómo pueden los jóvenes limpiar sus vidas del pecado? Es un salmo que conocemos mucho, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No estamos preocupados por nuestros hijos conviven con gente que no conocemos en la escuela, en sus trabajos, o sus vecinos, o sus amigos, etc. Pero si usted a su hijo y a su hija les da una lista de prohibición, no hagas esto, no hagas lo otro, no hables con fulano, y nada más me entero que estás haciendo eso, ¿eso creen que va a cambiar las actitudes de su hijo o de su hija? No. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Hijo, hija, ven, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar consejo ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué fin guardaba el rey David la palabra de Dios en su corazón? Vamos al Salmo aquí mismo, el Salmo 119, pero en el verso 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando la palabra de Dios en la versión Reina Valera, que es la que utilizamos, habla de guardar la Escritura o los mandamientos, no se refiere a guardarlos en un cajón o meterlos en una caja. Se refiere a aplicarlos ¿en dónde? En nuestra vida. En mi corazón he guardado, o sea, lo estoy aplicando en mi corazón, tus dichos.
¿Con qué propósito? Para no pecar. Para no pecar contra ti. Entonces, el joven que guarda, que aplica la palabra de Dios, va a limpiar su camino. En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, hicimos una breve reflexión. A veces, como vemos esas cosas tan lejanas, lo vemos como una noticia, como algo, ay, qué tremendo, pero imagínense, nada más póngase en un instante en los pies de esa gente que de la noche a la mañana se quedó sin qué, sin nada, sin casa, sin carro, sin nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted si se quedara, que mañana ya no tuviera casa, no tuviera dónde vivir, ropa, ni sus documentos, ni nada? Mucha gente está alarmada, mucha gente está confundida. En estos tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, ¿cómo nos puede ayudar la palabra de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar? Vamos aquí mismo en el Salmo 119, pero en el verso 105. El apóstol Pedro nos decía que esta palabra profética más segura es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Amén. Y aquí dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjense que hace algunas semanas empezaron a quemar todos los campos aquí. Y usted veía que se levantaba humo, las llamas ardían aquí porque no hizo tanto viento, pero es muy peligroso. El otro día estábamos cerca de la gasolinera y de la gasera y estaba quemándose tremendamente aquello. Pero en una ocasión veníamos con Doris, mi esposa, y se estaba quemando aquí por Pulqueros, y coincidió exactamente las llamas en el momento en que damos vuelta. El humo que se levantó no dejaba ver nada. Y eso crea incertidumbre, peligro, porque puede pasar un accidente. La oscuridad no te deja ver, pero dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. No estamos a oscuras, no debemos de tener temor, debemos de tener, dice que cuando veamos estas cosas, erguíos y levantad vuestro rostro, porque vuestra salvación está más cerca. Amén. ¿Qué ocurrirá con la persona que estudia la palabra de Dios? No nada más el que oye la predicación el domingo y no vuelve a abrir la Biblia en toda la semana. ¿Qué ocurre con la persona que verdaderamente estudia la palabra de Dios? Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan, ya dijimos que guardar es ¿qué? Ponerla en práctica. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿cómo está el tiempo? Está cerca. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay un debate, no vamos a entrar en él. Hay una corriente de enseñanza en algunas iglesias que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Otra corriente de enseñanza dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que antes de la tribulación la iglesia va a ser levantada. Hay algunos que dicen, por eso es importante estudiarla, y cuando uno lo escucha y ha estudiado la palabra, uno identifica. Hay algunos que dicen, en el rapto no toda la iglesia se va a ir, sino que parte de la iglesia se va a quedar. ¿Será cierto eso o será falso? Toda la iglesia se va a ir, la iglesia que esté. Los que se van va a ser la iglesia, ¿verdad? No parte de la iglesia, no, la iglesia se va. Los que no eran la iglesia se van a quedar, ¿verdad? Entonces, no sabemos, realmente la palabra no dice si es al principio, si es a la mitad, si es al final, pero lo que sí dice que Jesús vendrá por su
iglesia, y que nos reuniremos con Él en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es la palabra profética más segura a la que debemos de estar nosotros atentos. Amén. Entonces, hermanos, concluyendo este tema del día de hoy, mientras todos tienen incertidumbre, es una gran oportunidad para que nosotros les llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Decirle, mira, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.